Buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Soy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que me da nuevamente de compartir su palabra. Vamos a orar esta mañana por nuestros hermanos en Tegucigalpa, la iglesia de Tegucigalpa Sur. Están celebrando su 24 aniversario y es una iglesia que ha sido de mucha bendición realmente para no solo para allá la ciudad de Tegucigalpa, sino también aquí para nosotros. Y también vamos a orar por el proceso que se está llevando a cabo en nuestro país de elecciones este día. Pero antes quiero pedirles que por favor me acompañen a leer el texto que vamos a desarrollar esta mañana en Lucas capítulo 8, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 8, versículo 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el gran privilegio de acercarnos a ti a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque nos has perdonado, Señor, nos has amado en Cristo. Y hoy podemos estar reunidos aquí para alabar tu glorioso nombre, para exaltarte, Señor, para tener comunión, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu paciencia y tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Te ruego que tú ores en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Padre, queremos orar por nuestros hermanos en Tegucigalpa que están celebrando su 24 aniversario, Señor. Te damos gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo a través de esta iglesia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho a través de estos años, Señor, en Honduras, a través de tu iglesia, Padre. Y es nuestra oración que la iglesia en Tegucigalpa siga perseverando, siga creciendo, Señor, y tú sigas siendo glorificado a través de sus vidas, Padre. Que tu evangelio, Señor, pueda seguir siendo proclamado, Señor, en este país y fuera de este país, Señor, a través de tu iglesia. Te ruego, Padre, también que tú bendigas este tiempo, Señor, que ellos van a estar celebrando hoy. También queremos orar, Señor, por las elecciones que se están llevando a cabo este día en nuestro país. Sabemos que tú eres soberano, Señor, que tú eres el que pone y quita reyes. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Señor, en tu voluntad, a poner nuestra mirada en ti, Señor, y al mismo tiempo danos sabiduría, Padre, para elegir nuestras actividades conforme a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu palabra. Señor, te ruego que a través de tu palabra este día, Señor, obres en nuestras vidas, Señor. Obres en nuestros corazones para volvernos más a ti, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que en tu gracia, Señor, y misericordia me concedas enseñarla conforme a tu voluntad y nos des corazones dispuestos, corazones humildes para recibirla, Señor, y para obedecerla.
Llévate, Señor, de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor, esos pensamientos, esas distracciones que muchas veces están ahí y nos impiden, Señor, recibir tu palabra, Padre. Danos tu gracia, Señor, y guíanos en este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien. En la Escritura podemos ver cómo el Señor, hermanos, constantemente llama a su pueblo y llama también a los perdidos a que escuchen su voz, a que escuchen su llamado. Es decir, a que escuchen su palabra. Este llamado nosotros lo podemos ver una y otra vez y de hecho uno de los pasajes más importantes para los judíos inicia precisamente de esta manera: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros podríamos citar muchos ejemplos de cómo el Señor llama a su pueblo a escuchar su palabra. Pero por supuesto, hermanos, que este llamado no es un llamado solo a escuchar meramente, sino que implica una respuesta activa por parte del que escucha la palabra de Dios. Hay varios ejemplos en la Escritura, hermanos, pero me gustaría citar el que creo que es uno de los más significativos, que es el de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27, cuando está finalizando el Sermón del Monte. Nuestro Señor está finalizando esta enseñanza y termina diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces el Señor Jesucristo habla de dos hombres aquí, dos hombres que edificaron una casa y dos hombres en los cuales vino una tempestad, es decir, vinieron las dificultades, vinieron las pruebas, vinieron las aflicciones, pero solo una casa se mantuvo firme, solo una casa se mantuvo estable. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? Fue en cómo respondieron a lo que ellos habían escuchado, fue cómo respondieron a la palabra de Dios. Uno escuchó e hizo, puso en práctica lo que había escuchado, pero el otro escuchó la palabra de Dios y no hizo absolutamente nada con lo que había escuchado. Por eso Santiago nos dice en su carta, en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, hermanos, hay una manera correcta de escuchar la palabra de Dios y hay una manera incorrecta de escuchar la palabra de Dios. Porque nosotros podemos estar aquí escuchando la palabra, pero no suceder nada en nuestras vidas. Y es por esto que Jesús le da esta advertencia a sus discípulos y les dice: mirad pues cómo oís. Ahora, claramente esta enseñanza, esta sección que vamos a desarrollar hoy, está estrechamente relacionada con lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó la semana pasada, que vimos la semana pasada con nuestro pastor Celso, en la parábola del sembrador. Ustedes recordarán allá en los versículos 9 y 10 que cuando el Señor da la parábola, los discípulos se acercan a pedirle una explicación y Él les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, a los discípulos se les había concedido escuchar y entender la palabra de Dios. Ellos se acercan a Jesús, afirman su interés, afirman su fe y reciben una explicación de parte de Jesús respecto a la parábola que él había enseñado. Pero aquellos incrédulos que estaban escuchando a Jesús y endurecieron su corazón contra él, Jesús dice: a ellos les voy a hablar en parábolas para que oyendo no entiendan absolutamente nada. Ahora, a estos hombres que Jesús recibe como sus discípulos,
que se hacen llamar discípulos de Jesús, Jesús les da la explicación de la parábola. Y ustedes recordarán, como vimos anteriormente, que la parábola tiene que ver precisamente con cómo escuchamos, con la respuesta a la palabra que escuchamos. Habían oyentes incrédulos que escuchaban la palabra, pero no creían absolutamente nada. Habían personas que escuchaban de una manera superficial, muy emocionales, recibían la palabra con gozo, pero al tiempo, cuando venía la tentación, sucumbían. ¿Por qué? Porque solo fue una respuesta emocional al mensaje de Dios. La palabra realmente no había profundizado, no había echado raíz en sus corazones. Había también otros oyentes materialistas que escuchaban la palabra, pero pasaba el tiempo y los afanes y las riquezas de este mundo ahogaban la palabra. Y había un cuarto terreno, ¿lo recuerdan? Habían aquellos que escuchaban la palabra y la retenían y perseveraban y daban fruto. Y entonces lo que nuestro Señor Jesús hace en esta sección es que expande la explicación de esta parábola. Él les dice a sus discípulos: tengan cuidado con cómo escuchan. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Entonces presten atención a la manera en que escuchan el mensaje. Y lo que vamos a ver en este texto, hermanos, es que hay tres formas en las que nosotros podemos reconocer si estamos escuchando la palabra de Dios de una manera correcta. Si estamos escuchando la palabra de Dios para obedecer, para ponerla en práctica, o estamos escuchando de una manera infructuosa. En los versículos 16 al 17 vamos a ver que el verdadero oyente es luz. En el versículo 18 vamos a ver que el verdadero oyente da fruto. Y en los versículos 19 al 21 el verdadero oyente es obediente. Leamos entonces el versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Jesús usa una analogía muy sencilla, ¿sí? Algo de sentido común, ¿verdad? Nadie enciende una luz para ocultarla, ¿sí? Cuando se va la luz, por ejemplo, en nuestras casas, hermano, lo primero que hacemos es encender una vela, encender una lámpara y ponerla en un lugar de manera que pueda alumbrar lo más que se pueda dentro de la casa. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí. Nadie enciende una luz para cubrirla con una vasija, eso no sería lógico. Dice, nadie enciende una luz para ponerla debajo de una cama. Ahora, la cama a la que se refiere Jesús no es como la cama que nosotros tenemos en mente. Sí, nosotros pensaríamos, bueno, es que si pongo la luz ahí va a agarrar fuego. Pero no, la cama a la que se refiere Jesús es a un tipo de colcha gruesa que se enrollaba, que se utilizaba en sus días, que de hecho estas colchas sirven, ¿no?, para sofocar un incendio. Entonces Jesús habla claro a través de esta analogía y le está diciendo a sus discípulos: ustedes son luz y por lo tanto no deben ocultar esta luz que tienen. Y es que nosotros, hermanos, cuando venimos al Evangelio, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y le rendimos nuestra vida a Él, la luz de Cristo viene a nosotros. La luz del Evangelio, la luz de la palabra llega a nuestras vidas. ¿Y qué debemos hacer con esta luz? Debemos dejar que alumbre a todos los demás, a todos los que están a nuestro alrededor. Jesús enseñó esta verdad de forma muy clara siempre en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús lo que está diciendo es: en virtud de lo que somos ahora, en virtud de que ahora son luz, ¿qué debemos hacer? Compartir
su palabra, compartir su verdad con otros. Dejar que nuestra vida transformada por el Evangelio, que nuestras buenas obras sean evidentes a todos los hombres, de manera que los hombres glorifiquen a Dios. Entonces, una de las maneras en que nosotros sabemos si estamos escuchando la palabra de Dios con fe de una manera correcta, es que a través de mi vida yo estoy siendo de bendición para la vida de otras personas. Otras personas pueden ver mi luz. Es que el creyente, hermanos, es como esa chispa en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Inmediatamente se nota la diferencia. Y esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar si realmente nuestras vidas se ven diferentes de aquellos que aún andan en oscuridad. Porque debe ser así. Como creyentes debemos diferenciarnos claramente de aquellos que no tienen la luz de Cristo. Si no, ¿qué sentido tiene? Si no hay ninguna diferencia, si no vamos a hacer luz para otros, no tiene ningún sentido. Quiere decir que algo está mal en nuestras vidas. Y es para este propósito, hermanos, o uno de los propósitos para los cuales el Señor nos salvó. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro 2:9, dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha salvado? Para anunciar sus virtudes, para anunciar su luz. Hermanos, nuestras vidas deben ser luz para los demás. Y eso es lo que el Señor estaba enseñando ahí en el Sermón del Monte, que tenemos que ser luz en la oscuridad, que tenemos que ser la sal de la tierra, que detenemos la corrupción. Nuestras vidas deben glorificar a Dios a través de lo que hacemos, de nuestro testimonio, pero a través también de lo que hablamos. Y esto es lo que nosotros debemos preguntarnos: ¿estamos compartiendo con otros la palabra de Dios? ¿Estamos compartiendo con otros a Cristo? ¿Estamos trayendo a otros a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos invirtiendo en otras personas, enseñándoles todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros? ¿Compartimos a Cristo con pasión? Porque es bien evidente, ¿no? Cuando alguien llega al Señor y conoce la palabra y conoce al Señor, lo primero que quiere hacer es compartirlo con otros. Hermanos, en nuestra vida hay muchos eventos que son bien significativos para nosotros, son bien importantes. Cuando nos graduamos del colegio, cuando nos graduamos de la universidad, cuando en el noviazgo nos comprometemos, cuando nos casamos, cuando vienen los hijos, cuando nuestro negocio es exitoso, son cosas que a nosotros nos llenan de mucha alegría y queremos compartirla con los demás. Queremos que otros se enteren de lo que nosotros nos está sucediendo y queremos que otros compartan eso con nosotros. Ahora, ¿es así de significativo Cristo para nosotros? De hecho, debe serlo más. Con más emoción, con más entusiasmo, con más pasión, debemos compartir a Cristo. Porque es mucho mayor lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero muchas veces no lo hacemos porque nosotros se nos olvida realmente de qué es lo que el Señor nos salvó. De una condenación eterna en el infierno. Éramos sus enemigos, éramos rebeldes hacia Él. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y en su gracia y en su misericordia, Él nos salvó a nosotros, pecadores. ¿Y qué es lo que vamos a querer entonces con los que están a nuestro alrededor? Que ellos conozcan esta verdad, que ellos puedan escuchar el mensaje que nos ha salvado a nosotros. Ustedes recuerdan a la mujer samaritana, ¿no?
estuvo hablando con nuestro Señor, se encontró con Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hizo ella después de dejar a Jesús? Se fue a su pueblo y dijo: he encontrado al Cristo. ¿Y qué pasó? Que muchos, dice la Escritura ahí en Juan 4, se convirtieron por causa o creyeron por causa del testimonio de la mujer. Y después dice que muchos más creyeron, no solo por lo que la mujer había dicho, sino porque fueron a buscar a Jesús. O es decir, o les compartimos el evangelio, hermanos, o los traemos, pero queremos que los demás conozcan a Cristo. Queremos que los demás encuentren este tesoro que nosotros hemos encontrado. Necesitamos ser luz. Eso es lo que somos por naturaleza, si hemos creído en Jesús. Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Filipo, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15, miren lo que dice él de los creyentes: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, Pablo da por hecho dos cosas aquí. La primera es que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en las tinieblas, hermanos. Estamos en la oscuridad, el mundo está lleno de tinieblas. Pero ¿quiénes son los que deben resplandecer como luminares en este mundo lleno de tinieblas? Somos nosotros, somos los creyentes. Somos nosotros los llamados a ser luz. Si realmente estamos escuchando la palabra de Dios con fe, si estamos escuchando con una disposición para obedecer, entonces vamos a compartir la luz de Cristo con los demás. Ahora, algo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo también a través de esto, de esta analogía, creo que es asegurarse que los discípulos no malinterpreten el uso que Él está haciendo de las parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús está usando las parábolas como un juicio sobre aquellos que han endurecido su corazón en contra de Él. Y entonces Él empieza a hacer uso de las parábolas. ¿Para qué? Dice, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. Ahora, nosotros no tenemos esa prerrogativa. Nosotros no estamos aquí para juzgar quién puede o no escuchar el evangelio, hermanos. Nosotros estamos aquí para hacer luz a todos, para compartir la palabra de Dios con todos. Por eso en el versículo 17, Jesús dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Qué significa lo que el Señor está diciendo aquí? Algunos lo relacionan con lo que va a suceder en el día del juicio, donde Dios va a sacar todas las obras a la luz, pero yo creo que podemos entender su significado viendo el uso que Jesús hace siempre en el contexto de la evangelización y proclamación de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículos 26 al 27. En Mateo 10, 26 al 27. En Mateo 10, hermanos, el Señor escoge a sus 12 discípulos y les da autoridad para ir, echar fuera demonios, para sanar, para predicar el evangelio. Les advierte que va a venir persecución, que la persecución será dura. Y entonces en el versículo 26 les dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces Jesús utiliza la misma frase en el contexto de que los discípulos estaban recibiendo todo de parte de Jesús. Jesús les estaba dando a conocer todo lo referente al reino de Dios. Ellos estaban entendiendo el mensaje, ellos estaban entendiendo la palabra de Dios. ¿Qué debían hacer entonces? Ellos no la podían ocultar. Ellos debían proclamar la verdad, porque la verdad debe ser proclamada. Hermanos, dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros no nos podemos quedar callados.
ante las injusticias, ante las falsas ideologías que está enseñando el mundo, nosotros no podemos comportarnos como personas neutras y decir, mejor no voy a decir nada para no quedar mal con nadie. No, no, no. Tenemos que proclamar, tenemos que ser luz, tenemos que decir cuál es la verdad, cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, no estamos haciendo aquello para lo cual el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. No estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado, que es que seamos luz. ¿Va a haber oposición? Muchas veces va a haber oposición. Y esa es la razón por la cual nosotros a veces no queremos compartir el mensaje, porque sabemos que eso nos va a generar oposición, que nos va a generar oposición en nuestra familia, que nos va a generar oposición en el trabajo, que nos va a generar oposición muchas veces aquí en la iglesia. Pero yo debo ser fiel, firme y proclamar la verdad de Dios, proclamar la luz del Señor. Ahora, el verdadero discípulo o el verdadero oyente, hermanos, no solo es luz para otros, sino que también es fructífero en su vida. En su propia vida se puede ver el crecimiento, dice el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y esta advertencia, hermanos, de Jesús, básicamente es el centro de la sección que estamos estudiando. Recuerden que Jesús le está predicando, le está enseñando a sus discípulos, y a ellos les dicen, presten atención en la manera que escuchan. Mirad cómo oís, tengan cuidado en cómo escuchan, estén alertas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Jesús les da para esta advertencia? Porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y otra vez, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, en primer lugar, hermanos, significa, cuando Él dice a todo el que tiene se le dará, significa que aquel que escucha la palabra para ponerla en práctica, solo se le va a dar más. Va a experimentar un crecimiento espiritual en su vida, un progreso espiritual en su vida. Cada vez va a crecer más en la fe, en la obediencia, en su firmeza, en el fruto del Espíritu. Se va a ver más su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su dominio propio. Va a experimentar un crecimiento espiritual en su vida. No va a quedar estancado, va a avanzar. Si alguien escucha la palabra de Dios con la disposición de obedecer, el Señor le va a dar más. Y a través de su Espíritu Él va a obrar en su vida, va a obrar a través de su palabra, en su corazón. Y esta persona va a crecer. Pero ¿qué pasa con el que escucha y no escucha para poner en práctica? Aquel dice que piensa tener, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y esta advertencia, hermanos, es bastante seria. Es bien serio lo que el Señor está hablando aquí. Porque quiere decir, hermanos, que no importa que nosotros escuchemos la palabra una y otra vez, que estemos recibiendo este estudio y el otro, que vengamos aquí cada domingo a escuchar el Evangelio de Lucas, versículo tras versículo. Si yo no escucho la palabra de Dios con fe, si no escucho la palabra de Dios para ponerla en práctica, no me sirve de nada. Solo voy a sufrir pérdida. Solo voy a ir hacia abajo, porque estoy escuchando la palabra, entendiendo el mensaje, pero no me dispongo a obedecer. ¿Y qué estoy haciendo entonces? Estoy endureciendo mi corazón. Estoy creando resistencia en mi propia alma a la palabra de Dios. Estoy endureciendo el suelo de mi alma donde cae la semilla de la palabra. Y esto me pone en una posición bastante peligrosa. Esta es la exhortación, hermanos, que da el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, en adelante, que fue la lectura que hizo nuestro hermano Juan José. El autor de Hebreos da esta advertencia a la manera en cómo escuchamos. Dice,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y miren el versículo 15. Entre tanto se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos aquí? Bueno, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio las plagas, vio cuando el Señor les abrió el mar para que pudieran cruzar, vio la obra del Señor una y otra vez, escucharon la palabra de Dios una y otra vez y siempre se quejaron, siempre respondieron con incredulidad al mensaje. Entonces dice, versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y dice, y veamos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál era el problema? Escuchaban, pero eran incrédulos. No obedecían, no creían. Entonces viene el autor de Hebreos y traslada esto a nosotros y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero miren lo que dice aquí, pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó, no tuvo ningún fruto, no les sirvió de nada escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Y a veces, hermanos, nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos qué tercos, qué duros, qué barbaridad. Pero saben, muchas veces nosotros escuchamos y somos necios. No obedecemos. Escuchamos el mensaje, pero no queremos obedecer. No creemos lo que el Señor dice en su palabra. Ellos vieron milagros, vieron la provisión del Señor, pero nunca creyeron. Ahora, ¿cuánto hemos visto nosotros del Señor? ¿Cuánto hemos escuchado? ¿Cuánto hemos recibido de Él? Y saben, dice que aún aquel supuesto conocimiento, aún aquello que piensa tener, es decir, aquel supuesto conocimiento espiritual que la persona dice tener, aún eso le va a ser quitado. Y saben, es que así sucede, hermanos, en los asuntos de esta vida. Nosotros podemos aprender de manera teórica muchas cosas, pero si no la llevamos a la práctica, no tiene ningún valor. ¿O acaso no sucede que si hay alguien que, por ejemplo, aprendió lecciones de música, tal vez lo aprendió de niño, no aprendió a tocar algún instrumento, pero después toda su vida nunca lo volvió a tocar? ¿Qué va a suceder cuando esa persona quiera volver a tocar ese instrumento? ¿Ustedes creen que lo va a tocar con la misma habilidad? No, se va a dar cuenta que aquel conocimiento, aquella habilidad que había adquirido se ha desvanecido. Igual que alguien que aprende un idioma y nunca lo practica, al momento que tenga que hablar ese idioma no va a poder articular una sola oración. ¿Por qué? Porque no llevó a la práctica aquello que había recibido, aquel conocimiento que había adquirido. Y de la misma manera sucede con nosotros, hermanos. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios para ponerla en práctica, estamos en un terreno bien peligroso. Por un lado estamos endureciendo nuestro corazón y por otro lado aún aquello que nosotros pensamos que sabemos va a ser infructuoso para nosotros, va a ser pérdida. No va a haber ningún crecimiento en nuestras vidas. Por eso es la advertencia del Señor al cuidado que debemos tener en cómo escuchamos la palabra de Dios. ¿Con qué actitud, hermanos, nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios?
¿Con qué actitud nos acercamos a Él? ¿Con qué actitud nos acercamos a la palabra? ¿Con qué actitud recibimos el consejo de alguien? Cuando alguien nos aconseja basado en los principios bíblicos, ¿cuál es nuestra actitud? Santiago lo dice también ahí mismo en Santiago 1, 19, 21. Él dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Porque por naturaleza así somos, ¿no? Hablamos bastante, pero no escuchamos. Y dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces nosotros estamos en una conversación con alguien y en lugar de estar escuchando atentamente lo que esa persona nos está diciendo, estamos pensando en qué vamos a responder? Y no le entendemos a la persona porque nosotros no estamos escuchando, estamos ahí, pero no estamos prestando atención. Estamos pensando qué vamos a responder, qué vamos a hablar. O de pronto estamos con alguien que está sumamente enojado y le estamos hablando y no entiende. ¿Por qué? Porque está enojado. Y muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios con esa actitud. Ya estamos pensando en el argumento o estamos enojados. Y eso es lo que Santiago está diciendo ahí. No queremos recibir la palabra, peleamos con la palabra, luchamos. Y entonces no hay ningún fruto. Para que la palabra dé fruto, dice Santiago, debemos desechar toda inmundicia. No podemos venir con una mente sucia, no podemos venir con malicia. Dice, debemos recibir con mansedumbre. Debemos ser mansos cuando escuchamos la palabra de Dios. No debemos ser orgullosos. A veces tal vez estamos escuchando y hermanos, es que nuestro corazón es malvado. Y decimos, eso ya lo sé. Ya lo sé eso. Así es muchas veces nuestra actitud. Pero debemos ser mansos para que la palabra dé su fruto en nuestras vidas. Para que no seamos de los que perdemos, de los que no se ve ningún tipo de crecimiento. No hay un progreso espiritual en mi vida. No estoy avanzando porque estoy endureciendo mi corazón. Ahora, finalmente, el verdadero oyente, hermanos, obedece la palabra. Versículos 19 al 21 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Ahora, este incidente pareciera que está como desconectado de lo que estamos recibiendo, ¿no? De lo que estamos aprendiendo de la enseñanza, pero realmente no es así. Marcos y Mateo vemos que lo registran en otra circunstancia, pero Lucas lo registra aquí. Recordemos que los evangelios, hermanos, son biografías teológicas de Cristo. Lucas no está limitado a un orden cronológico y lo plasma aquí porque tiene realmente, se acopla muy bien a la enseñanza que él está transmitiendo. Y en Marcos 3, 20, 21 también se nos da la razón. Dice, se agolpó de nuevo la gente de modo que ni aun ellos podían comer, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Por qué llegaron los hermanos y la madre de Jesús a buscar a Jesús? Porque Jesús estaba tan enfocado en su misión, Jesús estaba tan enfocado en hacer la voluntad de Dios que a veces ni siquiera le daba tiempo para comer. Había tanta gente ahí que no podía comer, entonces la familia pensó, este está loco, está fuera de sí. Claro, naturalmente se preocuparon por él y fueron a buscarlo. Y esto, hermanos, nos enseña dos cosas que de pronto hemos aprendido de manera incorrecta. Y uno es que María no es impecable. Desde el momento que ella se preocupa de esta manera y va a donde Jesús, está interfiriendo con la obra de Dios.
Pero por otro lado también nos enseña que ella no fue virgen de manera perpetua. ¿Por qué? Marcos 6:3 lo dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos, aquí está la familia física de Jesús, sus hermanos y su madre, María. Y esa razón de que son sus parientes físicos en la carne, que Jesús toma la ocasión para enseñar la verdad espiritual que Él quiere enseñar. Que su verdadera familia no está determinada por los lazos físicos, ni por ninguna unión humana. Su verdadera familia es el que hace la voluntad de Dios. Dice en el relato paralelo de Mateo 12, que extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y hermanos, Jesús no está siendo despectivo ni grosero aquí con su familia. De hecho, Jesús se preocupaba por los suyos y aún en la agonía de la cruz, Él se está preocupando por su madre y la deja al cuidado de uno de sus discípulos. Pero Jesús enseña que los lazos espirituales de la familia de la fe son superiores a los lazos físicos. ¿Quiere decir esto que vamos a descuidar a nuestra familia? Por supuesto que no. O sea, la Biblia misma lo enseña, ¿no? Tenemos responsabilidades con nuestra familia, los hijos con los padres con los hijos, esposos con esposas, esposas con esposos. Jesús mismo está comprometido con esto y debemos ser luz para ellos. Pero hermanos, muchas veces podemos convertir la familia en un ídolo, a tal punto que la familia se vuelve una excusa para no servir y adorar a Cristo. Y nuestra lealtad absoluta es solo para Cristo, es solo para Él. Por supuesto que la familia es importante y es el primer lugar donde nosotros debemos ser luz, pero nuestra lealtad absoluta es para el Señor. Y esto es lo que Él está enseñando aquí, que los lazos espirituales son superiores a los físicos y que los que hacen la voluntad de Él, los que obedecen la palabra, son los verdaderos hijos de Dios. Jesús le enseñó esto a Nicodemo. Nicodemo pensaba que por ser judío, de hecho ellos siguen pensando eso, que por el mero hecho de ser judíos son herederos del reino. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Allá en Juan 8 estaba discutiendo con unos judíos que le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dice más adelante: ustedes son hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Si se dan cuenta, no se trata de que yo venga de una familia cristiana, no se trata de que de mi niñez haya sido cristiano, no. Nos es necesario nacer de nuevo a cada uno de nosotros. Y la evidencia de que hemos nacido de nuevo, hermanos, es que obedecemos la palabra de Dios, es que hacemos la voluntad del Señor. No son los dones, no es en sí lo que hacemos, el servicio. Saben, en Mateo 7, 21, 23, antes de hablar de los dos hombres que edificaron la casa, el Señor dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no se trata de si cantamos bonito, de si predicamos bonito, si estamos sirviendo aquí, allá y venimos todos los días. Todas estas cosas son importantes, pero deben ser el fruto de un corazón obediente, de un corazón verdaderamente agradecido con el Señor. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, la obediencia. ¿Qué fue lo que Samuel le dijo a Saúl? ¿Qué era mejor que los sacrificios? La obediencia.
Y ahí es donde realmente nosotros vamos a poder decir, yo soy parte de la familia de Dios. Hermanos, por supuesto que nuestra fe y nuestra obediencia va a ir acompañada de muchas debilidades, de muchas fallas, de muchos errores. Y nos va a doler. Nos va a doler nuestro fracaso, nos va a doler pecar contra el Señor. Tenemos los ejemplos de Abraham, el padre de la fe. Se acostó con la sierva de su esposa. Cuando hubo hambruna, decidió ir a Egipto, no confió en el Señor. Pero vemos en Romanos 4 que después se fortaleció en la fe. ¿Por qué? Porque el creyente no se queda igual, no se queda en un mismo lugar. A pesar de todas las debilidades que podamos experimentar en nuestro camino, en nuestro caminar con el Señor, hermanos, vamos a ver progreso. Vamos a ver crecimiento en nuestra vida, en la vida de esa persona. Por supuesto, entre más conocemos al Señor, entre más luz recibimos, más pecadores nos vamos a ver. A más luz nos vamos a ver más lo que realmente somos. Pero vamos a ver también el crecimiento. Vamos a ver el fruto en nuestra vida. No nos podemos quedar estancados. Hermanos, nosotros no podemos ser los mismos que éramos hace 2, 3 años. Tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. No podemos ser las mismas personas que éramos cuando no conocíamos al Señor. Porque la obra de Dios crece. La obra de Dios en nuestras vidas debe producir fruto. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, se va a ver evidenciado en el fruto que nosotros vamos a dar. Va a haber un crecimiento. Vamos a avanzar. Proverbios 4:18 dice acerca de la senda del justo, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice más adelante el Proverbios, que los impíos tropiezan y no saben cómo, no saben dónde. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera saben por qué están pecando, por qué están cayendo. Pero la senda del justo, hermanos, va en aumento. Así luce la vida de alguien que escucha la palabra de Dios con fe. A pesar de todas las debilidades y tropiezos que hay en su vida, esa persona va a ir creciendo. Y nosotros como hermanos vamos a poder ver, hay un crecimiento espiritual. ¿Cómo ha avanzado este hermano? ¿Cómo ha crecido? Por eso la exhortación del autor de Hebreos es, entre tanto se dice hoy, ¿para qué? Para que nos exhortemos unos a otros, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Nuestra responsabilidad con nuestros hermanos es ver que también haya un crecimiento, que no se queden estancados. Porque el que escucha la palabra de Dios, hermanos, no puede quedar sin dar fruto. Va a experimentar un crecimiento en su vida. Entonces el llamado de Jesús aquí es a que escuchemos con atención, que no seamos de los que estamos aquí solo por escuchar, que escuchemos con atención, con una disposición para obedecer, para ser fieles, para compartir nuestra luz con otros, para llamar a otros, para que otros conozcan este tesoro tan grande que nosotros hemos recibido. Y que a través de nuestra vida transformada, los que no conocen a Cristo puedan dar gloria a Dios. Eso es lo que produce una vida transformada, una vida llena de luz. Gloria a Dios. Y si deseamos hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado, debemos entonces disponernos a obedecer su palabra. Vamos a orar. Padre, Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces, muchas más de las que quisiéramos, Señor, somos oidores olvidadizos. Escuchamos tu palabra, pero
no obedecemos. Persistimos en nuestra necedad, en nuestro pecado. Yo te ruego tu gracia, Señor, para nuestras vidas, tu misericordia, tu perdón, Señor, y que nos ayude, Señor, a escuchar con atención, a obedecer, a poner nuestra mirada en ti, Señor, a poder disponernos, Señor, a ser fieles a ti, de manera que nuestras vidas puedan traer gloria a tu nombre, Señor. Que el poder transformador del Evangelio, Señor, pueda ser evidente en nosotros. Danos tu gracia, Padre, para escuchar tu palabra con fe. En el nombre de Jesús. Amén.